Gracias por la invitación, gracias por la asistencia de los que están presentes. He tenido el privilegio de ser facilitadora hoy en el tema infiltración intraarticular ecoguiada de cadera. Pero en este video vamos a ver ecoguiada de cadera, pero se va a infiltrar ácido hialurónico. El video que vamos a ver está enfocado a eso. Sin embargo, vamos a hablar un poco más sobre la parte de semiología, selección del paciente y otros fármacos que podemos utilizar en el espacio intraarticular de cadera. Bien. La infiltración intraarticular de cadera es una opción terapéutica que le damos a un paciente que tiene ya un manejo refractario a fármacos, a fisioterapia, a manejo clínico. Como bien lo dice, infiltración intraarticular de cadera es un procedimiento que está indicado solamente para patologías que ocurren intraarticular. Es decir, es importante saber la semiología del dolor en la cadera. ¿Por qué? Porque el paciente viene a la consulta, me duele aquí, me duele aquí. Entonces hay que diferenciar. Por ejemplo, el dolor intraarticular duele en C. Duele desde la ingle crestilia antero superior hasta un lado de la pierna. Entonces ahí podríamos estar pensando que estamos frente a una degeneración articular, hacia una sinovitis, puede haber pinzamiento femoroacetabular. Pero si el paciente viene diciéndonos, el dolor empeora con el movimiento, mejora con el movimiento o incluso aparece estando sin moverse, entonces y que el dolor es de un lado nada más de la pierna, podríamos estar frente a patologías que son extraarticulares y en este caso no sería indicado este procedimiento. Entonces es muy importante diferenciar. Bien, con respecto a contraindicaciones, las inyecciones intraarticulares están totalmente contraindicadas si el paciente no quiere. En presencia de infección local, en presencia de fiebre en estudio, en presencia de artritis séptica, diabetes no controlada, trastornos en la coagulación y enfermedades cutáneas que están en la zona del abordaje. Con respecto a las técnicas, bien, podemos utilizar los dos transductores, el transductor curvo y el transductor lineal. Todo depende del índice de masa corporal del paciente e incluso la zona de abordaje, porque tenemos abordaje anterior y un abordaje lateral donde el transductor lineal pues nos podría ir bien. Bien, el target que vamos a buscar para hacer la infiltración va a ser entre el cuello y la cabeza del fémur. Materiales, primero consentimiento informado. ¿Por qué? Porque al abordar el espacio intraarticular de una articulación tan grande como es la cadera, podríamos producir un proceso infeccioso, artritis séptica, y en el caso de que el paciente requiriera colocación de una artroplastia, en un periodo de 3 a 6 meses posterior a la infiltración podría presentar infecciones y entonces vamos a tener problemas con los traumatólogos que no van a querer operar esa articulación. ¿Vemos el video ahorita? ¿Sí? Buenas tardes. Ante todo, agradecer al doctor Torres la invitación, a vosotros por estar aquí y felicitar a los anteriores ponentes por la calidad de los vídeos. El mío es más casero, es el primero que hacemos y, como ha dicho antes el doctor Benítez, es una asignatura pendiente que iremos mejorando con el tiempo. No quiero entretener mucho, solamente recordaros que la osteoartritis y osteoartrosis es una patología muy frecuente, cada vez más, por el aumento de la edad de la población.
La cadera es una de las articulaciones más afectadas por esta patología. Y entonces una alternativa es del tratamiento es la infiltración con ácido hialurónico. Yo no voy a explicaros de nuevo y no voy a extender en las características porque ya lo ha dicho antes el doctor Neira, las indicaciones también, solamente hacer hincapié en que es una alternativa que vamos a tener en nuestro arsenal terapéutico para este tipo de pacientes. Nosotros antes utilizábamos la infiltración con escopia, pero desde que disponemos del ecógrafo, la verdad es que nos resulta mucho más fácil, lo podemos hacer en consulta, nos da mucha seguridad el verla en tiempo real, la administración de ácido hialurónico. No necesitamos utilizar contraste con las posibles alergias y reacciones que puede producir. La única diferencia con respecto a las rodillas es que la cadera es una articulación que está mucho más profunda, de más difícil acceso, y por lo tanto vamos a utilizar la sonda convex, no la sonda lineal. También, como siempre, consentimiento informado tras explicar al paciente los riesgos, los beneficios, las indicaciones, y al paciente lo vamos a colocar en una posición de decúbito supino con la cadera en posición neutra. Ahí nos va a permitir acceder, sobre todo la diana nuestra, va a hacer la unión de la cabeza con el cuello femoral. Ahí es donde nosotros vamos a intentar realizar la infiltración de esta articulación. La ecografía nos va a permitir ver la aguja, entonces nosotros vamos a dirigir la aguja en dirección hacia la unión de la cabeza con el fémur. Otra posibilidad de infiltración que tenemos es infiltrar aquí, pero nosotros no lo hacemos porque esta localización es más dolorosa. Aquí tenemos el acetábulo, la cabeza del fémur y aquí el cuello. También por encima vamos a tener el músculo iliosoas, que en algunas ocasiones también puede ser esta una técnica para realizar la infiltración en el miofacial. Este es nuestro ecógrafo. La diferencia también con respecto a la cadera es que el volumen que nosotros vamos a inyectar en la cadera es menor que de ácido hialurónico que el que utilizamos en la rodilla. La ecógrafo nos permite visualizar la cadera. Nosotros vamos a utilizar la sonda en posición longitudinal buscando la cadera y el cuello del fémur, ¿no? En posición transversal nosotros podríamos utilizarlo para localizar el paquete vasculonervioso y evitar su infiltración. Esta sería una buena imagen en la que nosotros lo localizaríamos. También tenemos aquí el acetábulo y tenemos también la cápsula articular, que es una imagen hiperecoica que vamos a ver por encima de la cabeza del fémur. Entonces nosotros lo que hacemos siempre es primero explorar la cadera, vemos el acetábulo, localizamos la cabeza, el cuello del fémur y posteriormente, tras desinfectar adecuadamente la piel del paciente para evitar infecciones, vamos a infiltrar con un poquito nosotros solemos hacer lidocaína al 2%, ¿no? Para evitar que luego a la hora de utilizar la aguja, que utilizamos un 22G, normalmente de 90, no sea dolorosa a la infiltración. Estos son los distintos accesos, como ha dicho antes el doctor Neira, que nos va a permitir el ecógrafo para mejorar la calidad de la imagen y localizar el paquete vasculonervioso. Y vamos a avanzar un poco. La posición del paciente, infiltración siempre en la zona caudal de la sonda. Y posteriormente vamos a infiltrar con el ácido hialurónico y vamos a extraer la aguja con el introductor para evitar, como ha dicho antes el doctor Neira, que se nos acumule en el trayecto de retirada. Lo que veríamos en el ecógrafo sería la cabeza, el cuello del fémur e iríamos introduciendo la aguja. Nosotros ahora mismo no tenemos aguja ecogénica, con lo cual se ve peor que en la rodilla, pero bueno, se puede vislumbrar aquí. Ahora nos la van a comprar. Entonces, cuando lleguemos se recomienda tocar la zona ósea, pero retirar un poco para no introducir el hialurónico tocando hueso, ¿no? Hay gente que recomienda administrar 1 mililitro de suero fisiológico para asegurarnos con el ecógrafo que estamos en el punto diana donde nosotros queremos introducir. Aquí se puede ver un poco la introducción del ácido hialurónico.
Y posteriormente procederíamos, una vez que ya nos hemos asegurado y hemos introducido todo el ácido hialurónico, a la retirada de la aguja. Y nosotros solemos confirmar la retirada con el ecógrafo para asegurarnos y visualizar bien toda la aguja, y ya posteriormente pues procederíamos a recomendarle al paciente un reposo relativo el primer día y advertirle que es posible que tenga dolor durante unos días al principio, luego ya se le quitará, y el mantenimiento de la analgesia, pues, nosotros hemos oscilado entre 6 meses y 1 año con el ácido hialurónico. La diferencia con respecto entre la cadera y a la rodilla es que hay menos estudios y hay menos evidencias sobre su utilidad. Los estudios que hay, muchos de ellos, no son dobles ciegos, sino que son casos de estudio de casos y estudios prospectivos observacionales. De todas formas, nosotros hemos tenido buen resultado y cada vez se están publicando más estudios que avalan su utilización en esta articulación, además de la cadera. Y ya está. Muchas gracias. Bueno, el video fue bastante rápido. Estoy segura de que en un taller práctico pues podremos repasar mejor la técnica y el abordaje. Este es un procedimiento que sí se puede hacer en nuestro consultorio. La siguiente diapositiva. Bien. Aquí solamente se describió en el video el abordaje anterior. También, como les decía, tenemos el abordaje lateral. ¿Cuál es la diferencia? Que en el abordaje anterior se puede hacer un abordaje seguro, ya que se traza una línea de la cresta ilíaca anterosuperior hasta la rodilla. Todo lo que quede hacia medial es peligroso, todo lo que quede hacia afuera pues tiene un rango de seguridad. Entonces, además de todo, cuando hacemos el abordaje anterior, entramos con la aguja en plano y vamos viendo cómo va la aguja. Cuando hacemos un abordaje lateral, el transductor queda de esta manera y tenemos que entrar fuera de plano. Entonces, ahí lo que sucede es que hay que contactar el hueso, retirar. Bueno, esta técnica del abordaje lateral se utiliza más cuando se hace una técnica mixta con fluoroscopía y ecografía. Eso con respecto a los abordajes. Ahora, con respecto a complicaciones, función inadvertida vascular, que sería de las cosas más graves, que se puedan dañar las arterias circunflejas, que son las que dan la vascularización hacia la cabeza del fémur, y una necrosis vascular, pues sí es un problema para el paciente. Abscesos, artritis séptica, que también es otro dolor de cabeza, por eso es tan importante que dentro de la técnica que utilicemos, hagamos una correcta asepsia y antisepsia. Lesiones cartilaginosas. En el abordaje, cuando estamos entrando con la aguja en plano, podría suceder que no logremos contactar el hueso. Entonces, podemos acercar un poco o direccionar un poco más la aguja hacia la cabeza del fémur. Sin embargo, hay que tener cuidado de no lesionar el cartílago de la cabeza femoral, ¿no? Bien, cuidados post procedimiento. Normalmente los pacientes que vienen con dolor de cadera tienen comorbilidades. Entonces sí es importante, hipertensos, diabéticos, entonces sí es importante por lo menos hacer una monitorización básica y después del procedimiento observar al paciente unos 30 minutos, ya que pueden desencadenar crisis hipertensivas. Después de una infiltración intraarticular en cadera, el paciente debe estar en reposo relativo entre 24 y 48 horas. Posterior a esto, el paciente puede iniciar un plan de rehabilitación para mejorar la musculatura de la pierna en general. Bien, a ver, en el estudio, en el video, perdón, la doctora hablaba sobre infiltración de ácido hialurónico. Bien, el ácido hialurónico normalmente se produce en la articulación por los sinovitos y los condrocitos. Se ha visto que en osteoartrosis esta producción disminuye hasta la mitad. Entonces, el ácido hialurónico lo que hace es viscosuplementar y además condroproteger. Se ha visto también que la utilización seriada de ácido hialurónico intraarticular hace que el cartílago detenga un poco el daño. No regenera el cartílago, lo que hace es detener el daño. Y entonces el uso de ácido hialurónico intraarticular hace
que se retrase un poco la cirugía de artroplastia de cadera. Eso es lo que hace el ácido hialurónico básicamente. El único detalle con esto es que no produce alivio inmediato del dolor y el paciente llega a nuestra consulta por un dolor agudo. Entonces, aquí entramos en algunas discusiones. ¿Por qué? Porque hay mucha bibliografía que sustenta el uso de ácido hialurónico, pero en articulación de rodilla. En articulación de cadera muy poco, y aquí están hablando de articulación de cadera. De hecho, los efectos adversos del uso de ácido hialurónico son inflamación, enrojecimiento, dolor, y puesto en la cadera, pues el paciente siente gran molestia, además de que no hay alivio inmediato. Entonces lo pongo a su consideración el uso de ácido hialurónico intraarticular de cadera. En rodillas sí hay más estudios. Otras opciones que tenemos, porque sí tenemos opciones, es el anestésico local para bloqueos diagnósticos pronósticos en el caso que estemos pensando hacer una denervación. También podemos utilizar plasma rico en plaquetas, aspirado medular, que también es otra opción, y corticosteroides, que yo estoy segura de que muchos tendremos algo que discutir. Pero el Colegio Americano de Reumatología en su publicación del 2019, que fue la última, ellos sugieren el uso de corticoide intraarticular. Sin embargo, el corticoide intraarticular puesto más de 3 veces en el año durante 2 años, se ha visto en estudios que disminuye el espesor del cartílago y además aumenta en un 6% la probabilidad de que tengan que entrar a una artroplastia de cadera en el siguiente año. Bien, cuando vayamos a infiltrar en la articulación de la cadera, tenemos que tener en cuenta ciertas cosas para que nuestro procedimiento sea exitoso. Y es que en pacientes mayores de 60 años, estadios avanzados de osteoartrosis, obesos, con signos radiológicos de severidad y una presentación grave de dolor, lo más seguro es que necesitan un tratamiento quirúrgico. Ponerles cualquier sustancia intraarticular podría hacer que este procedimiento quirúrgico se retrase, por lo que les explicaba, el riesgo que tiene de infección intraarticular. Bien, como recomendación, siempre que vayan a hacer este procedimiento, usen el Doppler, vean hacia medial van a encontrar la arteria y la vena femoral, hacia externo van a encontrar las circunflejas. Utilicen hidrodisección para estar seguros de que la administración fue intracapsular. No les sugiero que utilicen el abordaje lateral porque tienen que entrar con la aguja fuera de plano. Les sugiero que utilicen el abordaje anterior, que es mucho más seguro. Nos da un buen rango de seguridad. Como les decía, si fallan los intentos, podemos acercar un poco más la aguja hacia la cabeza femoral, siempre teniendo en cuenta de no dañar el cartílago. La ecografía nos permitirá ver calcificaciones y superficies irregulares, que ya nos darán una idea del daño que tiene el paciente en la articulación. Conocer adecuadamente la anatomía y la inervación para descartar patologías extraarticulares, porque puede pasar también que el paciente pensamos que era una patología intraarticular y regresa a la semana que sigue con dolor. Entonces, conocer muy bien la parte de la semiología y la anatomía para que tengamos éxito en nuestro procedimiento. Bien, el ácido hialurónico, que era el tema del video, nos puede proporcionar analgesia entre 3 a 6 meses, es lo que dice el video. Incluso sí hay estudios, pero con casos con poblaciones muy pequeñas, que dicen que mejora la movilidad y disminuye el desgaste articular y que mejora la movilidad del paciente. Sí, sí hay estudios. Sin embargo, en la actualidad, porque aquí les puse que aquí tenemos otras opciones y la bibliografía lo apoya, pero al momento y hoy por hoy no hay estudios que comparen plasma fresco congelado con aspirado medular, con ácido hialurónico, con corticoides. No hay ese estudio que compare. En otras articulaciones sí, pero en cadera muy poco. Eso es todo. Muchas gracias, Cristina. Creo que tenemos algunas preguntas en el chat. Bien, Pablo Ramos.
Pregunta, felicito a la doctora que aclaró que el ácido hialurónico no regenera el cartílago y así es, no es un regenerador. Buena alternativa para manejo del dolor en pacientes sin artrosis establecida o lesión articular mecánica confirmada. Es decir, el ácido hialurónico, una buena alternativa para artrosis establecida o lesión articular mecánica, pero confirmada. Eran comentarios, no preguntas. Bien, queda abierto, tenemos unos minutitos para preguntas. Igual en el auditorio, si alguien quiere hacer un comentario, el doctor Luis. Felicitaciones, doctora, por la exposición. Sí, importante para manejo del dolor crónico sería porque todas las patologías ya que tienen una etiqueta de cronicidad, pues pueden ser abordados con algunas opciones terapéuticas, como se plantea el ácido hialurónico, y con las medidas de seguridad que siempre es importante para evitar las posibles y probables y grandes complicaciones. En este caso yo sugeriría que estos procedimientos en cadera, como recomiendan, o tal vez los traumatólogos en sí, que se lo haga pues en un área más estéril, como se dice, un centro médico o una clínica, para evitar, y no estaría muy de acuerdo en un área de consultorio por los problemas de infección sobreañadida que puede darse. Y tal vez si alguna situación, algún estudio, se utiliza alguna profilaxis antibiótica para poder realizar este tipo de procedimientos, básicamente. Sabe que dentro de los artículos que revisé no existe ninguna indicación para profilaxis antibiótica. De lo que sí se habla es de que la técnica debe ser adecuada con una correcta asepsia y antisepsia. Con respecto a consultorios, hay consultorios que en las clínicas de dolor que tienen un espacio específico para hacer este tipo de procedimientos ecográficos.